Bueno, pues vamos a iniciar un nuevo vídeo polémico. Bueno, polémico. No sé si va a ser polémico o no, pero desde luego que no va a dejar contento a nadie, casi con total seguridad. Por lo que parece, el ejecutivo de Trump ha decidido abandonar a Ucrania a su suerte y dejar de enviarle ayuda para su guerra. Si esto se mantiene en el tiempo y no cambia su dirección, Ucrania será vencida, pues todo parece indicar que Ucrania no podrá resistir a Rusia sin la ayuda estadounidense. Eso es un asunto que me parece bastante obvio y lo utilizo como punto de partida para el vídeo. Me parece poco discutible. El quid de la cuestión es que la guerra de Ucrania en realidad es una guerra subsidiaria en la cual Estados Unidos y Rusia se están enfrentando a través de un tercer país que es Ucrania. Es un modo de enfrentamiento muy típico, sobre todo en los tiempos modernos, en los cuales las guerras directas entre potencias simplemente no se dan. El hecho de que el gobierno de Trump deje de apoyar a Ucrania implica desde todos los puntos de vista una derrota de Estados Unidos y un fortalecimiento de Rusia. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, una potencia extremadamente poderosa, está siguiendo este camino? Bueno, pues voy a desarrollar de manera básica varias razones aparentes de por qué está ocurriendo esto. Y van a ser estas razones las que causen molestia, seguramente, más de una. Ahí van las teorías. La primera teoría es que Ucrania en realidad tiene un valor muy bajo para Estados Unidos y simplemente los números no dan. Estados Unidos está sacrificando recursos para una guerra que simplemente no interesa. El partido que gobierna ahora, que es el republicano, pues está en contra del gasto público y simplemente cierran el grifo del gasto público para ahorrar. La segunda teoría es que Rusia realmente está ganando la guerra. O sea, el poder militar de Rusia es suficientemente elevado como para inclinar la guerra de su lado independientemente del esfuerzo que haga Estados Unidos. No nos engañemos, Estados Unidos puede vencer a Rusia si se pone. Me explico, pero según esta teoría eso implicaría subir el nivel de enfrentamiento más allá de lo aceptable, más allá de lo que está dispuesto a sacrificar Estados Unidos. Cosas como por ejemplo meter a tropas estadounidenses en Ucrania, o subir el gasto más allá de determinado límite. Bueno, depende. El caso es que Estados Unidos decide dejar de seguir enterrando dinero en Ucrania y dejar de apoyar a Ucrania, dejar de buscarse problemas y dejar que Rusia venza de una vez. Pues lo hará tarde o temprano. Ya digo que yo no digo que estas teorías sean ciertas o dejen de serlo. Yo me limito a exponer posibles teorías que podrían explicar el por qué está ocurriendo esto. La tercera teoría es que Ucrania se está quedando sin tropas y más pronto que tarde no podrá mantener el frente. Así que a la guerra le queda poco. ¿Cuánto? Pues es imposible saberlo. Con lo que Estados Unidos simplemente se está bajando del carro de la guerra. Esto ya no le queda mucho. Que puede que le quede varios meses, pero digamos que esto ya está rematado. La guerra esta derivó de manera bastante rápida hacia una guerra de desgaste, similar a las guerras mundiales, sobre todo similar a la Primera Guerra Mundial. Y se finalizará cuando uno de los dos bandos se quede sin tropas o haya llegado a un punto de agotamiento más o menos extremo. Es imposible comprobar esta teoría con los datos que la prensa está dando sobre la guerra, pues los informes de bajas varían muchísimo. Pero es un escenario factible. Apoyado por bastantes noticias que van cayendo últimamente, que hablan de problemas de mano de obra en el bando ucraniano. Ya se empieza a ser común, incluso en medios occidentales, que hablan de que en Ucrania tiene un problema para conseguir tropas. Ucrania, al tener menos población, se quedaría inevitablemente sin tropas antes que Rusia y esta vencería de manera inevitable. Hemos de suponer que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estarían bien informados sobre el momento de ese agotamiento y por eso simplemente habrían tomado la decisión ahora que como podría ser a lo mejor dentro de 10 meses, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. La cuarta razón es que simplemente los estadounidenses han votado por eso. Es una explicación muy simple y no creo que haya que contar mucho al respecto. Pero hay que decir que el abandonar las guerras exteriores estaba en la ideología de la facción política que ha ganado las elecciones en Estados Unidos, así como reducir el gasto público y los impuestos. Simplemente eso. A veces basta simplemente con votar para cambiar el rumbo de un país.
La quinta teoría, ya entramos en otro tipo de teorías distintas, es que el Partido Republicano de Estados Unidos quiere acercar a Rusia a Occidente por razones ideológicas. Rusia es un país conservador, con una ideología conservadora similar a la que tiene el Partido Republicano, y metiendo a Rusia, integrándola dentro del llamado Occidente, su influencia política y cultural beneficiaría a los conservadores occidentales, los cuales se encuentran en inferioridad de condiciones frente a los progresistas. A alguno le podrá parecer exagerado que el partido de Trump esté dispuesto a hacer una jugada geopolítica de ese calibre solo para aumentar su influencia, pero es creíble si tienes conciencia del tamaño del poder que tienen sus rivales del Partido Demócrata de Estados Unidos, en el llamado Occidente o incluso fuera de él. Esto realmente daría para otro vídeo. Y seguramente lo trate en otros vídeos, pero de otras maneras, no concentrándome en este caso particular del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, no. El Partido Demócrata es un titán gigantesco que controla casi totalmente sectores como Internet o el mundo de la industria cultural de Estados Unidos. Y Estados Unidos es una superpotencia cultural. Daría para otro vídeo. Pero vamos, existen razones para creer que la afinidad ideológica podría estar detrás de esta decisión del actual gobierno de Estados Unidos, o al menos influenciarlo hasta cierto punto. La sexta teoría es que Estados Unidos está intentando un acercamiento con Rusia para alejar a Rusia de China. Ucrania no es un país realmente importante para Estados Unidos y lo dejan caer simplemente a cambio de mejorar sus posiciones en Asia. O sea, cambiamos Europa por Asia. Rusia es demasiado dependiente de China ahora mismo y eso fortalece a China. Para Rusia, además, China es una amenaza mayor que Estados Unidos debido a su posición geográfica. Son dos países que están pegados y China tiene reclamaciones territoriales sobre Rusia, cosa que Estados Unidos no tiene. También para Rusia el resto de países de Europa no son una amenaza y le convienen como aliados para contrarrestar a China. O sea, a Rusia le conviene acercarse al resto de la Unión Europea. Bueno, al resto, a acercarse a la Unión Europea, ¿no? Porque China es una amenaza mucho más preocupante que la Unión Europea. Los países europeos, incluso unidos, no son una amenaza para China tan grande como pueda ser. Perdón. Los países europeos, incluso unidos, no son una amenaza para Rusia tanto como lo pueda ser China. A Rusia le conviene acercarse a Occidente para depender menos de China y a Estados Unidos también le conviene para debilitar a China. Rusia además no es una amenaza real para Estados Unidos como sí lo es China. La séptima teoría que es que Estados Unidos está intentando acercar a Rusia a Occidente para que suministre materias primas a la Unión Europea. En este enfoque, Estados Unidos no estaría viendo a la Unión Europea como rival, sino como aliada y estaría interesado en el fortalecimiento de la misma. Todo ello frente a China, por supuesto, lo vemos a la rivalidad entre China y Estados Unidos. Las materias primas rusas que van a la Unión Europea son materias primas que no van a China. Ahora mismo China es el principal comprador de materias primas rusas y está sosteniendo el mercado de materias primas rusas, ¿no? Asimismo, la población de Europa, sumada a la de Estados Unidos, es más o menos la misma que la población de China, permitiendo con ello equilibrar en mano de obra la rivalidad entre ambos bloques. Estados Unidos estaría intentando construir un bloque occidental uniendo la Unión Europea con Estados Unidos y a ser posible acercando a Rusia a este bloque para rivalizarse con China. En esta teoría se esconde una toma de conciencia de debilidad por parte de Estados Unidos, que de una manera o de otra sería consciente de que China les está ganando la partida y de que no pueden enfrentarse a ella solos, ¿no? Con esto queda finalizado el análisis y decir que simplemente es mi opinión. La realidad seguramente esté en una mezcla de todos estos factores y tal vez la mezcla de estos factores y ninguno.